es esperar que yo tenga síntomas, simplemente es hacerme un control anual, un chequeo anual, donde yo, aún más, si yo tengo ya carga genética, factores de riesgo, como tú dices, el cigarrillo, si yo fumo, si yo tomo, si yo consumo alguna sustancia, si yo tengo colesterol alto, entonces O sea, de todas maneras tengo que acudir a si hacerme tienes controlar. problemas con los placeres de la vida, mejor ya anda viendo exactamente qué vas a hacer en el No, médico, yo ¿no? creo, no. Vivir más es cuidarnos más. Primero tu salud. Bien, estamos acompañados aquí con nuestra amiga cardióloga Dayana Serpa. Me va a disculpar, doctora, yo pensé por muchos años que tenía el corazón de piedra y parece que no es así. ¿Cómo está? Bien, gracias más bien por la invitación nuevamente y un gusto estar aquí para poder apoyar y ayudar a mucha gente que lo necesita. Bien, vamos a estar unos minutos más abriendo las líneas telefónicas al 251-9422-467-4499. Yo fui hace algunas semanas al médico por una afección y me dijeron, bueno, estás como debutante cardiólogo. O sea, ¿no? Tengo que controlarme ahora la presión. Y me dijeron que tenía diferentes tipos de problemas, ¿no? Sobre todo estrés, de carácter emocional, pero lo otro era que también tenía que dejar de fumar. Entonces, ¿cuál es el momento exacto como para darse cuenta de uno que tiene problemas con el corazón? Pero con el corazón Con tal la cual, ¿ah? No presión, los en todo emocionales, caso. que esos... Eso ya no puedo curarlo yo. Mira, sobre todo la presión. Mira, muchos de los pacientes son asintomáticos, ¿ah? No necesariamente todas las personas vienen por una dolencia. De repente tú fuiste porque de repente tenías alguna molestia y eso ha hecho que puedas acudir al cardiólogo, ¿no? Normalmente no todos los pacientes tienen molestias. Algunos van porque, inclusive por un riesgo quirúrgico, ¿no? Y ahí se les evidencia que tienen una presión alta. Otros van porque les duele la cabeza, porque tienen una fatiga en el pecho, porque les zumba los oídos. Entonces, hay muchos síntomas que el paciente puede llegar a tener, como otros pacientes que no pueden llegar a tener nada, ¿no? Entonces, no es esperar que yo tenga síntomas, simplemente es hacerme un control anual, un chequeo anual, donde yo, aún más, si yo tengo ya carga genética, factores de riesgo, como tú dices, el cigarrillo, si yo fumo, si yo tomo, si yo consumo alguna sustancia, si yo tengo colesterol alto, entonces O sea, de todas maneras tengo que acudir a si hacerme tienes controlar. problemas con los placeres de la vida, mejor ya anda viendo exactamente qué vas a hacer en el No, médico, yo ¿no? creo, no, yo creo que más bien es cambiar un poquito tu estilo de vida, ¿no? Sí, bueno, tratar de contenerse un poco. No cuesta un poco, pero hay que hacerlo Claro. también a la larga porque ¿qué pasa con los riesgos cardíacos? En cualquier momento el corazón te puede dejar de funcionar. No, el detalle es que cuando yo tengo, mientras más factores de riesgo yo tenga, o sea, tú mira, ahorita ya has debutado con la presión alta, yo no sé cómo está tu colesterol, ya, y más el cigarrillo, entonces van sumando los factores de riesgo. Esos factores de riesgo a la larga va a condicionar que tú puedes llegar a tener un infarto en el corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Controlar ahora tu presión, bajar tu colesterol, dejar de fumar, hacer ejercicio, tener una vida sedentaria, no el estrés, entonces son muchas cosas. Tú disminuyes esos factores de riesgo y eso va a condicionar a que tú tengas un estilo El de... consumo de sal también es importante, ¿no es cierto? El Claro, control sobre este condimento. claro. La sal definitivamente baja la presión arterial, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha gente que debe bajar el consumo de sal y van a ver que probablemente se va a evidenciar también una baja de presión arterial. Bien, bueno, a ver, el tema en efecto es este que tiene que ver con la hipertensión arterial, cuidados y prevención. Ya lo estaba comentando la doctora, en principio uno tiene que cambiar su estilo de vida. A determinada edad ya uno empieza a decaer, ¿no es cierto? Entonces estas cosas son las que más complican. Me hablaban de varios factores, por ejemplo, de enfermedades de riesgo que aparecen a partir de los cuarenta y tantos años, ¿no? Uno tiene que ver con el corazón, lo otro tiene que ver con la diabetes, ¿no? ¿Qué más había? Cáncer. Y algo más que por ahí que no lo recuerdo, pero... Ya, no, temas de cerebrales, ya, ¿no? esas son las complicaciones que puede llevar, ¿no? El hecho de yo tener ya hipertensión arterial, todo. El riesgo más alto de una hipertensión arterial no controlada es el ACV, o sea, el accidente cerebrovascular, que ahora ha aumentado considerablemente, ¿no? Inclusive se está viendo que ya hay un riesgo tan alto de que las personas puedan tener este evento cerebral. ¿Por qué? Porque no controlan bien su presión arterial. Ujú. Claro, ahora, ¿la incidencia sigue siendo la misma, más hombres que mujeres? Sí, la incidencia es, ahora
inclusive se está viendo que las mujeres también están teniendo más incidencia porque ya tenemos otros factores de riesgo asociados que son diferentes a las de los varones, como anteriormente les expliqué, ¿no? Entonces, eso también condiciona que la mujer pueda llegar a debutar mucho más antes o puede llegar a tener también igual infartos antes de los 50 años. Entonces, es el estilo de vida que estamos llevando. Cuando la doctora utiliza el término debutar, es decir, que estás iniciando un proceso cardíaco que si no hay un mayor control podría ser severo, ¿no es cierto? Claro, o sea, y la meta, o sea, justamente el tema en sí es llegar a una meta control de la presión arterial. En este año, el año pasado todavía se llegaba a una meta entre 130 y 80, que era la presión límite, o sea, la presión arterial normal. Este año se ha publicado la nueva guía europea donde ya se dice que la presión tiene que estar en 120-80, ¿no? O sea, cada vez está bajando más el límite donde yo tengo que llegar a una meta de presión arterial. O sea, si yo no tengo esta meta, quiere decir que mi presión no está controlada, ¿no? Porque muchos pacientes me dicen, pero doctora, mi presión es normal, 140-80. Me dice, yo siempre tengo esa presión. No. Y me siento bien. Pero no está bien, pues, claro, no. Tenemos que llegar a una meta. Y este año la meta es llegar a 120-80, ¿no? Claro, ese es el estimado. Ahora, la gente tiene que comprarse su tensiómetro, que no son caros en realidad, ¿no? Definitivamente. El uso de los relojes, estos smartwatch que tienen ahora la posibilidad de medirte la presión. Mira, nos ayuda bastante. Acá no tenemos mucho eso. O sea, si yo te diría todas las personas vamos a tener eso, sería ideal, ¿no? En cambio, afuera en Estados Unidos, en Europa, la mayoría de la gente tiene. Inclusive te lo mandan. Te dice, doctora, tengo arritmia. Y te mandan el monitoreo a tu celular. Y efectivamente el paciente tiene arritmia, ¿no? Entonces es más fácil poderlo monitorizar porque estamos, como se dice, conectados. Eso le llamamos nosotros ahora inteligencia artificial, que sí nos ayuda, sí. O sea, definitivamente, porque el paciente mismo está evidenciando ese rato que tiene presión arterial alta o está evidenciando una arritmia. Y ya te puede ayudar eso, ¿no? Claro, entonces, para poder decirle, señor, tiene que acudir urgente a emergencias porque esto es algo que necesita una atención especializada. Bien, teléfonos a esta hora para sus consultas. Si usted sufre del corazón físico, no emocional, por si acaso, nos puede hacer llegar su consulta al 251-9422-467-4499, que son las líneas abiertas de Exitosa a esta hora de la mañana. Estamos conversando con la doctora especialista en temas de cardiología, Dayana Serpa, que ha venido hoy muy temprano. Ojo que ella resuelve temas físicos, más no emocionales. Para eso usted es psicólogo, es psiquiatra, ya se llega a otro nivel. Digo, ¿no? Porque hay mal de amores, pero no necesariamente tiene que ver con esa afección al corazón. No, pero definitivamente te cuento que a veces también la hago hasta de psicóloga porque eso también le ayuda al paciente. O sea, ¿sí? Es mucho el estado de ánimo que una paciente puede entrar a mi consultorio con un estado, o sea, deprimida, ansiosa, ¿no? O sea, le dice, me duele el corazón. Hay muchas pacientes que ingresan y me dicen, doctora, me duele el corazón. Usted no dice, pero eso no es mi especialidad, mi especialidad es otra. Claro, entonces la idea es también hacerle entender a la paciente que no solamente puede ser por un tema del corazón, puede ser por un tema emocional, por un tema de ansiedad, por un tema de depresión. Que juega también a factores cardiológicos. Ya lo sabes tú que no tienes corazón, Kerly. Terrible. Si hay llamadas a esta hora de la mañana. Ok, vamos a empezar con las llamadas y sus consultas aquí en Exitosa. La doctora Dayana Serpa lo escucha o la escucha. ¿Cómo está? Bienvenido a Exitosa o bienvenida. Hola, Jesús. ¿Cómo está, caballero? Lo escuchamos. Bien, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, doctorcita. Mire, yo sí no lo voy a negar, no le voy a decir mi nombre por un tema de privacidad. He tenido una vida bastante disipada, me gustó la diversión, así como tú dijiste en principio, Jesús. Pero ya estoy más tranquilo, ¿no? No hago cosas raras. Y ahora que yo quiero saber qué tanto me va a influenciar eso a futuro. O sea, para tener, pues, para saber qué puedo hacer, pues, ¿no? Pero discúlpame, una cosa sí te voy a preguntar. ¿Cuántos años tienes? 52. Bueno. ¿Y no has pasado nunca por un examen de este tipo, cardiovascular? Bueno, una vez se me pasó la mano y sí acabé en el hospital por ese tema, ¿no? Si me entiendes. Sí, yo pues, creo, ¿no? creo entenderte. Gracias. Bueno. Y nada, pues, hermano, o sea, ya pues fui al hospital, ¿no? Me hicieron una vaina, me estabilizaron, me dijeron que iba a mi casa, pero
O sea, de ahí ya como que ya más o menos bajé los decibeles, pues no, yo ahora estoy clean, pues no estoy limpio, estoy Está limpio, bien, tranquilo y perfecto. estoy tratando de llevar mi vida con orden. Bien, Gracias. vamos a ver, doctora. Bueno, nuestro amigo ha tenido grandes aspiraciones en su vida, entonces ha tenido ahí por algunos excesos. ¿Qué puede hacer? Porque estaba preocupado y creo que es No, válida su preocupación. Definitivamente él tiene que pasar una evaluación cardiológica. Entonces, lo primero que tienes que hacerte es un electrocardiograma para determinar y hay que tomarte la presión arterial. Tú sabes que los factores de riesgo, por lo mismo que tú me estás diciendo, ¿no? De repente el cigarrillo, el alcohol, la alimentación que has tenido inadecuada, ya está condicionando que tú a la larga puedas llegar a tener un problema cardíaco. Entonces, mejor hay que hacerte un chequeo, un monitoreo, un control para determinar si tienes factores de riesgo que puedan condicionar a eso, ¿no? Bueno es que además esté bien ahora, ¿no? Que esté ya más recuperado, menos Aún así. vida loca, ¿no? Pero igual tiene que hacerse Aún así. Con mucha más razón porque él ha tenido, o sea, problemas. un antecedente. El mismo hecho de haber estado en hecho, un factor de riesgo es el cigarrillo. O sea, si él ya fumaba, entonces el cigarrillo no se va a ir de acá a un año, 2 años, ¿no? O sea, siempre hay un efecto que sigue en nuestro organismo. Entonces no sabemos si todavía sigue fumando o no sigue fumando. Puedes haberte causado un daño, ¿no? Que a la larga te puede repercutir, ¿no? Claro, la obesidad es otro factor de riesgo, el sedentarismo. Bien. Doctora, permítame, por favor, vamos a regresar con más llamadas luego de la pausa. Esto es Exitosa aquí en Lima 95.5 de la FM. Somos la voz que integra el Perú. Pausa. 467-4499. A ver, un poquito más de música para contextualizar. Esa canción es un remake, ¿no? De hace mucho tiempo, pero tiene que ver con el corazón, ¿no? Hay que cuidarlo bien, hay que tratarlo, doctora. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Bueno, es un músculo importante. La última vez que supe cómo era el corazón, no es que el corazón sea así como un puño, en realidad es como una especie de tira, ¿no? Se va enrollando. Es como la toalla, o sea, que tú tienes así y la vas enrollando. Cuando uno hace una disección del corazón, sale una faja. Ya, claro. Y es el documento que produce la sístole y la diástole, ¿no? Claro, la contracción, la vasodilatación, ¿no? Y la vasoconstricción. Bien, recibimos llamadas a esta hora. Escucha a la doctora Dayana Serpa. Buenas tardes. Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Julio Andrade. Ok, ¿cuál es tu consulta, Julio? Mi consulta, doctor, es que mi problema también yo sufro de hipertensión y anteriormente estaba tomando pastillas para la presión de 30, ahora ya me han subido a 50 para tomar 2 veces al día, pero ya mi presión ya no se controla, siempre estoy arriba de 130, 140. ¿Qué medicamento está tomando? Y losartán. Ya. Mira, si con el losartán no llegamos a la meta que te especificé hace un rato, que es 120-80, tenemos que aumentar otro medicamento más que pueda controlar tu presión. O sea, ya el losartán definitivamente no te está ayudando, entonces tienes que acudir para volver a hacerte una evaluación y adicionar de repente otro antihipertensivo para poder llegar a la meta que estamos queriendo conseguir. Sí, claro, acá no podríamos en todo caso darte una certeza mayor porque tienes que pasar por una evaluación médica, es lo correcto, ¿no? Claro, pero definitivamente tienes que acudir para volver a hacerte un chequeo. Y cuando tienes ese nivel de presión, 130, 140, ¿qué es lo que sientes? Como te dije, hay gente que no siente nada, Ajá. ¿no? Ni siquiera Por eso calores. nada. Hay gente que no siente nada. Inclusive, por eso el control de la presión, o sea, el paciente hipertenso siempre tiene que tener un control mínimo cada 3 meses. 3 meses. Mínimo. O sea, Sí. si el paciente no controla la presión, tiene que venir a un chequeo hasta que su presión esté controlada. Una vez que el paciente esté controlada, ya sus evaluaciones van a ser esporádicas, pues, ¿no? Bueno, a mí me toca mi evaluación en enero, después de 3 meses. Tengo 3 meses de medicina, tomo mi pastilla en las mañanas para controlar la presión y así van haciendo un monitoreo también. Claro, o sea, la idea es que tú vayas a un control cada 3 meses. Pero si tú en estos 3 meses notas que el medicamento que se te está dando no te está controlando la presión, tienes que volver a acudir para nuevamente modificar tu tratamiento. Ok, vamos a la siguiente llamada. Hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Hola. Estamos conversando con la doctora Dayana Serpa, cardióloga especialista, sobre el tema de la hipertensión. Sí, estamos, Kelly, con llamada, sí. Ahora, sí, nos escucha, ¿cómo está? Hola. Aló, buenos días. Sí, caballero, lo escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Yo quiero hacerle consulta a la doctora. Mira, yo soy paciente de cardiología. Estoy tomando Ingrezza.
pero no. No se escucha bien, caballero, lo que nos está comentando. ¿Puede hacer un poco más el volumen o pegarse más al teléfono, por favor? Sí, ahora sí lo escucho mejor. Ya, ok, lo escuchamos mejor. A ver, ¿cuál es su consulta? Mire, yo tengo 70 años y escuchando el programa me dicen que lo ideal sería una presión de 12,8, pero es casi imposible llegar a eso porque yo he ido porque tuve problemas de presión y no llego a ese nivel. Mi presión siempre está en 13,7, 13,8, 14,7, 14,8, pero nunca baja de 13. Y el doctor me dijo que tomase, ¿cómo se llama este remedio? Amlodipino de 5 miligramos. Tómate eso uno, así estés bien o no, tienes que tomarlo, porque eso te va a controlar la presión. Y sí, me ha bajado, porque yo tenía presiones de 16, a veces de 15, ¿no? Pero me ha bajado a 13, 7, 13, 8. Esa era la consulta, si está bien en lo que estoy haciendo o necesito otro medicamento. ¿Qué, doctora? Ya, mire, definitivamente, como le dije, la meta es llegar a 120, 80. Me dicen, no, es imposible. Sí, se puede bajar la presión. Si vemos que aún más, adicionándole el amlodipino, usted no llega a la meta, tenemos que acudir nuevamente ante el doctor para llegar o aumentar otro medicamento o de repente aumentar la dosis de amlodipino para llegar a la meta correcta. No es que no pueda llegar, sí tiene que llegar a la meta y evitar que la presión llegue a subir. O sea, definitivamente necesita regresar para hacerle un nuevo control, un monitoreo, y dependiendo del monitoreo que usted también se haga en domicilio, así como se lo está haciendo, se lo lleve al doctor para que pueda determinar qué medicamento es el más apropiado para usted. Ok, perfecto. Vaya al médico, por favor. Creo que eso es lo más importante del tema de la prevención. Yo también soy bastante cabeza dura, pero creo que hay cosas que se deben tomar en serio, ¿no? No pensaba este tema del corazón. La verdad que no está ni siquiera en mi panorama, siendo joven todavía, relativamente joven. No me mire así, doctora. ¿Por qué se ríe? Perdón. No, estás joven, ¿no? Dice, por supuesto, doctora. Claro. Y con el corazón latiendo también. Claro, si no dejaría de funcionar, ¿cómo vas a...? Por supuesto. Escúchame una cosa. Tú no te metas. Bien, escúchame. Escucha, doctora, el papá de mi cuñada ha tenido un problema, me dice. Estamos escuchando el programa con mi papá y le dio un infarto cerebral y ahora lo tenemos en casa y él es hipertenso y no controló su presión, por eso le dio. Me pregunta, ¿no? Si esto, en efecto, el infarto cerebral y ahora, no sé, pues tiene problemas, ¿lo va a poder superar? El infarto cerebral deja secuelas en algunos pacientes, en algunos no, en algunos sí, dependiendo la severidad con que ha sido el infarto cerebral, ¿no? De repente a él ya lo dejó porque me está diciendo que está postrado en una cama, entonces definitivamente esta lesión ya es irreversible, o sea, el daño que ella tiene. Puede llegar a recuperar, sí, con terapia, ¿no? Puede llegar a tener otro infarto cerebral, sí, o sea, no es que no pueda llegar a tener otro infarto, sí. Una vez que ya tuvo un episodio puede llegar a tener, por eso ahí va, la recomendación es para que todos los pacientes que tienen esto, han tenido un infarto cerebral, tienen que tener control de la presión arterial estricta, o sea, su monitoreo de la presión en casa para poder determinar. Y cuando ellos tengan una evaluación presencial con el médico, poder determinar si la medicación que está tomando es la más apropiada y volver y evitar que él vuelva a tener otro infarto cerebral. Bueno, me dice que su presión estaba en 180, que es bastante alto en realidad. Claro, ¿no? claro. Pero ahí, ¿qué tendría que hacer? Irse de emergencia al médico, ¿no? Claro, tiene que ir. En vista de que emergencia. además tiene ya el problema... Claro, y aún más, si ella está viendo que a pesar de tomar la medicación no controla, definitivamente tiene que volver a acudir para controlar su presión. Bueno, 80 años también es una edad bastante compleja, ¿no? Claro. Nada, hay cuidado, ¿no? La recomendación, doctora, de inmediato a emergencias nuevamente, para bajarle la presión lo más rápido posible. Bien. Bueno, doctora, muchas gracias por estar Ay, esta gracias, Jesús. tarde con usted. Fue muy, de verdad, encantador y definitivamente ayudar a mucha gente y disipar sus inquietudes. Todo eso hace que... ¿Dónde lo ubicamos a usted? Mi consultorio en General Garzón 1472, oficina 203, Jesús María. Mi teléfono es 989-093210. Estoy para ayudarles, servirles y de repente alguna duda o inquietud me puedan hacer llegar. Bien, nos vemos luego, doctora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias.